7:16. Estaba yo reflexionando. Usted va ahorita a comprar un cachito de jamón y por lo menos necesita 3 o 4 billetes de este que estoy mostrándole a la cámara. Billete de 1 millón. Y un cachito le puede costar hasta 10. Es decir, hasta 10 billetes de este. Bueno, es impresionante, de verdad. Es impresionante esto de la llamada hiperinflación. Para quienes nos están escuchando solamente, tengo en mis manos el billete de 1 millón de bolívares. Aquí dice 3 de septiembre de 2020. Pagaderos al portador en las oficinas del banco. Caray. Una buena pregunta es si en otros países hay billetes de 1 millón. Es decir, este billete simboliza la hiperinflación. Este billete. Pero si yo mostrara aquí un dólar en Venezuela también simboliza la hiperinflación. Porque un dólar en Venezuela no tiene el mismo efecto que en los Estados Unidos, por ejemplo. Un dólar en Venezuela alcanza menos o rinde menos que en los Estados Unidos. Es la hiperinflación. Fíjense que el tipo de cambio, yo creo que es primera vez, ¿verdad?, que llega a 3.100.000, que llega a esa barrera de los 100.000 después de 3 millones. Yo no recuerdo. Sigue al alza el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela. Amigos, vamos a conversar ahora a las 7:18 con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y directivo del Comando Intergremial del Transporte, para hablar de la situación actual de los transportistas en el país. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo Rodríguez. Oye, muchísimas gracias por darnos una nueva oportunidad de comunicarnos con el pueblo de Venezuela a través de tu gran audiencia que tienes a nivel nacional, hermano. Gracias, te están escuchando y viendo simultáneamente por radio y por televisión. Fíjate, Fernando, casualmente yo tengo en mis manos un billete de 1 millón de bolívares. ¿Cómo hace el transporte urbano y suburbano para cobrar con la situación de la moneda, no? Pero primero que quiero decirte que la tarifa que estamos cobrando actualmente, la hiperinflación se la come diariamente. Nosotros ha sido prácticamente imposible trabajar en esto durante estas jornadas que hemos vivido por el tema del combustible. El transporte urbano, una camioneta pone gasolina una vez a la semana. Con esa gasolina que le ponen, escasamente trabaja día y medio, 2 días, lo que implica que dos días a la semana con una tarifa que está muy por debajo de los estándares normales para mantener una unidad. Prácticamente estamos al borde del colapso total. El sistema de transporte tiene más de un 70% de las unidades paradas, muchas de ellas por falta de combustible, porque no trabajan, pues trabajan 2 días y se paran. La falta de repuestos y porque los transportistas urbanos no tienen los recursos para reparar las unidades porque la tarifa que le imponen vía decreto y vía oficial, pues no les permite realmente sacar. Estamos frente a un eminente colapso del sistema de transporte si no se toman medidas prontas para aliviar la carga tan grande que está pesando sobre los trabajadores del transporte, que están pasando mucho trabajo, que muchos de ellos ni siquiera están llevando la comida para sus hogares. Fíjate, entiendo que solamente hay un 30% del transporte público urbano y suburbano activo, por lo que acaba de decir que 70% está paralizado. Sí, y por diversas razones, pero la más importante es la falta de combustible. Ahora fíjate, Fernando, esta es una data que debe tomar en cuenta todo planificador de políticas públicas incluso, porque con una situación como esta, pensar en el retorno a la presencialidad en clases, por ejemplo, que es un importante segmento que en este momento se dinamiza desde la casa a distancia,
Oye, suena cuesta arriba, ¿no? Muy, muy cuesta arriba, porque yo creo que el tema del combustible no solamente, o sea, afecta directamente al transporte y a su vez al aparato productivo del país, porque el transporte público es el que moviliza a la masa laboral a nivel nacional. O sea, es algo que impacta de manera directa, pero la falta de combustible y del gasoil sobre todo, impacta directamente sobre la carga y sobre el tema productivo agropecuario, que los efectos no se ven en el momento. Los efectos los vamos a empezar a ver en los próximos meses, cuando nos encontremos que el que tenía que sembrar por esta época no sembró, el que tenía que cosechar no cosechó, y así vamos a ir, y vamos a descubrir dentro de unos meses pues que la producción nacional de alimentos se va a reducir también en un porcentaje bien importante. Yo creo que el tema del combustible es un tema bastante delicado, bastante complejo, y que lamentablemente pues no tenemos información de cuándo ni de qué manera se va a solucionar ese problema. El Ejecutivo Nacional hace más de 60 días expresó el presidente de la República que en 60 días el tema del combustible estaba solucionado. No, pasaron los 60 días y continuamos en una situación similar, y en el caso del gasoil pues se nos ha empeorado la situación. Mira, el sector interurbano, que de las rutas largas, tuvimos un año prácticamente parados, desde marzo del año pasado hasta diciembre. En diciembre trabajamos el mes de diciembre, y después a partir de enero nos pusieron 7x7, con el agravante que cerraron los estados más importantes de la movilidad en este país, como son el estado Táchira y el estado Bolívar. Con lo cual el sector interurbano y digamos, adicional a eso, para trabajar tampoco consigue gasoil. Entonces, en el 7x7, en una unidad de transporte interurbano, si hace 2 viajes, Eduardo Rodríguez, es mucho. Claro. Ahora fíjate, Fernando, recientemente el gobierno anunciaba que llegaron no sé cuántos barriles o litros de gasoil. ¿Eso qué puede significar en la sequía que tú estás describiendo? Porque además tú estás hablando en nombre de los transportistas públicos, pero estamos hablando al final de la movilidad, de las palpitaciones de la vida de un país, porque también el gasoil y la gasolina mueven los alimentos, las cosechas, el producto del trabajador del campo. Uh-huh. Es que es lo que estaba hablando yo contigo, Rodríguez, y en general nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional que por favor las medidas que sean necesarias. Es probable que esta importación de gasoil, combustible, no sabemos qué tipo de combustible viene, si viene una buena parte de gasoil, una parte de gasolina, o vendrá de ambos combustibles. Lo importante es que se tomen las medidas para que el problema cese. Sí, pero ustedes le piden ¿eso cómo lo hacen? ¿Con señales de humo, con palomas mensajeras? ¿O ustedes se sientan con la administración pública, con instituciones? ¿Ustedes son escuchados, son atendidos, hay mesas, ustedes participan? Mira, Eduardo Rodríguez, el sector transporte tiene un órgano llamado el órgano superior del transporte, en el cual participan los ministros involucrados en el área, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones, y presidida por la vicepresidencia de la República. Allí nosotros en esa instancia hemos hecho todos los reclamos, hemos puesto todas las observaciones de los problemas que viene aquejando el transporte, porque el problema del transporte público, y tú lo sabes, pues hemos tenido la oportunidad de estar en tu programa expresando los graves problemas que hemos venido confrontando en los últimos años, problema que tiene ya varios años, y que lamentablemente, aun cuando nos reunimos con el Ejecutivo, aun cuando tenemos mesas de trabajo, lamentablemente las mismas no han sido lo suficientemente productivas para solucionar los problemas, y a medida que pasa el tiempo pues se siguen agravando. Yo creo
creo que, mira, y lo dijimos una vez en tu programa, Eduardo Rodríguez, el problema no es la tarifa del transporte. El problema es el poder adquisitivo del venezolano. Y cuando me digo del venezolano, me quiero referir en esta oportunidad exclusivamente a los trabajadores de la administración pública. Porque Eduardo Rodríguez, el resto de la población, la masa laboral venezolana, está compuesta por un 55-60% de trabajadores informales. Después viene un 20%, 25% que absorbe el sector privado y un 15% que absorbe la administración pública. Bueno, ese 15% son los que ganan salario mínimo. El resto de la población se ha dolarizado su sueldo, porque tú vas a comprarle a la economía informal y te consigues que todo está dolarizado. Usted va a un centro comercial y todo está dolarizado. Y ese trabajador le tienen que pagar en dólares. Que no es un salario mínimo en dólares que satisfaga con suficiente al trabajador. Sí, pero por lo menos gana más de $80 al mes. 70, $80. Mientras que el trabajador de la administración pública no. Entonces, esa masa laboral está pegando sobre el resto del país y no le permite al transporte público cobrar una tarifa. Mira, la tarifa internacional está entre 0,75 y 1,25 dólares. Sí, nosotros no llegamos a cobrar 10 centavos de dólar. Sí, mira, Fernando, bueno, seguiremos conversando. Gracias por este interesante análisis que basas en números muy descriptivos sobre, bueno, los distintos problemas económicos y sociales y políticos que tenemos en el país. Un gran abrazo. Espero verte pronto por aquí. Muchísimas gracias, Eduardo. Igualmente. Esperemos que la normalidad de la situación epidemiológica mundial baje. Ya en muchos países pues vemos el proceso de vacunación muy acelerado, los venezolanos tenemos que exigir por todos los medios que el proceso de vacunación en Venezuela se me agotó el tiempo, te tengo que despedir. Un abrazo. 729, Igual, Virgilio Pestana dice: hermano, con los 3 billetes de los nuevos que tienes en tu mano, tienes apenas 0.55 de dólar. Regresaremos.